Buenas tardes a la audiencia del Tercer Canal. Les saluda Ruth Quevedo. Fui ex subdirectora de aprovechamiento de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Le doy un especial agradecimiento a Holman Morris y a su equipo de producción porque desde el viernes de la semana pasada hemos venido reflexionando acerca de cuál fue la experiencia del programa Basura Cero, con lo cual logramos producir el video Oro Blanco, Oro Negro que pasamos por el Tercer Canal, y también un libro que vamos a lanzar este miércoles con el respaldo del Grupo de Socioeconomía de la Universidad Nacional de Colombia. También agradecer especialmente a la Fundación Rosa Luxemburgo que hizo posible este esfuerzo. Hoy vamos a tener un invitado muy especial que es el senador Gustavo Petro, con quien vamos a intercambiar un poco acerca de cuáles son los retos de estas políticas, pero antes comentarles a ustedes un poco el contexto de en lo que está la política pública Basura Cero. En primer lugar, tenemos el reto del cierre del relleno sanitario de Doña Juana, una infraestructura que ha generado impactos ambientales e impactos sociales que han sido difíciles de resolver con las herramientas que tiene la institucionalidad, principalmente porque nos enfrentamos a una concesión privada que pretende mantenerse allí operando este servicio en las condiciones que ya varios conocemos y que incluso conllevaron a un derrumbe reciente de materiales, y pues nadie da clara explicación de qué es lo que está pasando con el relleno sanitario. Otro reto fundamental es que el Decreto Nacional 596, que es un decreto producido por el ministro Henao, que como ustedes saben fue el ministro de Vargas Lleras que ocupó el Ministerio de Vivienda cuando Vargas Lleras se retiró a la campaña presidencial, pues este decreto lo que hizo fue permitir que entraran en libre mercado operadores privados populares como son los recicladores, asociados a condiciones de pobreza, a familias precarias, a lugares de vivienda marginales en la ciudad y a otra serie de condiciones sociales que impiden que los podamos tratar como empresas formalmente constituidas frente a concesionarios y empresas privadas de capital con músculo financiero, con capacidad económica, con lógicas de eficiencia en la operación de un servicio como es el servicio de aseo. Entonces nosotros a eso le decimos es como una competencia de tigre contra burro amarrado, porque los recicladores desde ningún punto de vista pueden entrar a igualarse con estos operadores, pero este decreto sí lo hace y se enfrentan los recicladores a una situación de libre mercado en donde seguramente por la misma lógica del mercado van a empezar a destruirse varias de estas organizaciones. Otro reto muy importante, inmediato, es el reto de construir la política pública y en particular el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, un plan de gestión que marca los destinos de la ciudad durante 12 años, durante los próximos 12 años, y donde lo que vemos es que la administración actual ha empoderado a través de ese plan a los representantes de las grandes empresas, como por ejemplo la ANDI, y también a organizaciones multinacionales como Nestlé, Coca-Cola, Postobón, entre otras, representadas a través de una ONG internacional. Y eso es la composición que tiene ahora el equipo, digamos, que va a estar en la participación del PEGIRS, más algunos recicladores en las condiciones que ya dijimos. Frente a esta situación que nos plantea retos, también hay algunas alternativas comunitarias. Los habitantes del sur de la ciudad y organizaciones sociales en Bogotá se vienen organizando alrededor de una mesa distrital que lo que quiere es plantear propuestas alternativas al relleno de enterramiento de basuras y más bien plantear que en Bogotá se puede tener una ciudad más resiliente, más sostenible y que sea más solidaria con aquellas iniciativas económicas del pequeño productor e inclusive de la comunidad organizada. Vemos inclusive en la ciudad que hay muchas iniciativas comunitarias asociadas al aprovechamiento de material orgánico. En barrios las comunidades están haciendo huertas, están haciendo
pacas digestoras, que se trata de tomar los residuos orgánicos y la misma comunidad aprovecharlos en los parques, generando incluso un tejido social muy importante en momentos en que necesitamos una comunidad sólida, organizada y solidaria frente a los retos del COVID. Entonces, con esta introducción lo que quiero es abrir, senador Gustavo Petro, que nos está escuchando, un diálogo con usted, no tanto para volver al pasado, sino para mirar esta política en perspectiva de futuro y de los retos que habrá en adelante. Y la primera pregunta que le queremos hacer es, la política basura cero fue una política en donde el Estado estuvo de la mano con las organizaciones populares. Nosotros hemos venido reflexionando desde el Grupo de Socioeconomía en la urgencia de que haya alianzas público-populares para que las comunidades organizadas económicamente puedan tener contratación con el Estado y también prestar servicios. Creemos que Basura Cero inclusive lo logró superando los obstáculos estructurales que hay en la Ley 80 de contratación, en la Ley 142 para la prestación de servicios públicos. Entonces, para ustedes, con la llegada del gobierno en el año 2012, ¿era clara esa visión de construcción de alianza público-popular como la que hoy día podemos referir a la política Basura Cero? Senador, bienvenido. Pues, digamos que el concepto de alianza público-popular, pues no lo teníamos así definido exactamente, pero sí habíamos puesto la alcaldía al servicio de el sector popular, digamos. Ese sería el mismo concepto. Lo intuíamos como una posibilidad favorable para sectores populares excluidos en la ciudad. De hecho, aquí tenemos un antecedente, es la Corte Constitucional, la máxima instancia judicial en materia constitucional, la que se ha puesto del lado de los recicladores a través de su presidente, que hace la sentencia que los favorece y que obliga al gobierno a remunerarlos, a empoderarlos, a catalogarlos en forma similar a las empresas privadas de acero que en todo el mundo pues, venían prestando ese servicio. La población recicladora pues era una población desconocida por el Estado, excluida económicamente, herederos del rebusque en la basura para poder comer, literalmente, de los sectores más pobres de la ciudad de Bogotá. Nosotros hacemos caso a la sentencia, nos dedicamos a eso, la vemos como una oportunidad porque teníamos un criterio ideológico una vez ganamos las elecciones, que era empoderar ese tipo de sectores, sacarlos de la exclusión en 4 años, era lo que teníamos. Empoderar es la palabra que usábamos, y poner la alcaldía al servicio de ese propósito, para lo cual había que hacer retroceder pues, a las empresas privadas muy poderosas que tenían el servicio, y allí hubo ya un gran conflicto que prácticamente me sacó de la alcaldía durante un mes hasta que les pudimos ganar judicialmente. Bueno, pero en relación al tema de la exclusión y de este sector, allí trazamos una línea que a mí me parece que fue clave, y es no amoldar la organización popular que ya tenían y sus mecanismos, digamos, de trabajo, de comportamiento cotidiano laboral, de su sistema de ventas, etcétera, no amoldarlo a un criterio hecho desde los técnicos de la alcaldía. Hubo esa intención, entonces se quería organizar cooperativas de a 100, etcétera. Yo tenía el criterio de que si se mecanizaba y sobre todo si se lograba poner vehículos de alta capacidad, pues la capacidad de captar ingresos por parte de los recicladores iba a ser mayor, pero en realidad la directriz que di y que se cumplió fue más bien pegar el Estado, pegar el gobierno a la organización popular y no al revés. Pegarnos un poco siguiendo aquella vieja moraleja de los mayas, pegarse como una especie
babosa, decía ellos, reptar dentro de lo que ya existe la organización popular, no forzarla por ideas, incluso ideológicas, etcétera. Pero eso creo que dio un buen resultado en un comienzo, porque lo que estableció fue una buena relación gobierno-recicladores y un empoderamiento de lo que ya tenían los recicladores, no una deformación de las formas organizativas y la manera de ser de los recicladores. Creo que ese es un primer gran resultado favorable dentro de todo este proceso, que también apunta hacia algo teórico, ¿no? Yo me hacía la pregunta más internamente, en lo que se llama el populismo. El populismo en su concepto clásico, que es la crítica que los revolucionarios rusos hacían de varias tendencias en ese entonces, en el pensamiento ruso y en la acción política rusa de principios del siglo XX, y que básicamente consistía en cómo se podía creer que dotando de tecnología una organización premoderna, es decir, precapitalista, se podía saltar el capitalismo hacia formas avanzadas. A eso le llamaban populismo. Eso es teoría. En ese entonces no es exactamente el mismo concepto que hoy se maneja. Pero aquí, en cierta forma, rondeamos por ese tipo de conceptos, porque es dotar a la organización, que es indudablemente premoderna, que no es capitalista propiamente dicha, de los recicladores, de unos instrumentos de poder, que tiene que ver con su ingreso, que tiene que ver con algo de máquinas, de mecanización, pero sin que estuviéramos realmente proponiendo una organización capitalista del aseo, que ya lo tenían pues, las empresas privadas formales. Este tema me parece importante porque al cabo de los años, de los 4 años por lo menos en que se implementó el modelo, uno se puede vislumbrar una especie de diferenciación al interior de los recicladores. Una división del trabajo, llamémoslo así, para no salirme de los conceptos teóricos. Es decir, hay unas empresas que crecen más que otras, aprovechan ciertas ventajas. Básicamente la posición dominante en el reciclaje la tenían en la ciudad de Bogotá quienes compran, que es lo que se llaman los bodegueros. Y aunque uno puede concebir el bodeguero como parte de la cadena del reciclaje, pues objetivamente lo es. Es un clasificador, tiene mejor dominio del mercado, pasa ya de ser un minorista a ser un mayorista. Ese dominio iba volviendo relativamente capitalista el sistema, es decir, transformando al reciclador que queríamos empoderar en una especie de asalariado. Eso lo alcancé a notar al final del proceso. Tiene que ver mucho con esa discusión teórica. Tiene que ver con si la alianza que usted llama público-popular podría sostener la organización popular bajo otro tipo de relacionamiento social, llámese cooperativa, etcétera, de trabajo mucho más libre y solidario. Y las capturas del valor agregado, que era un poco ya a la fase a la que nos enfrentamos, vía mecanización, vía clasificación, vía transformación de la actividad de la materia prima del reciclaje. Si eso podría adquirir formas de trabajo libre y asociado, digamos, se enmarcaría dentro de las lógicas mismas del mercado, transformándose realmente en empresas capitalistas con unos recicladores muy poderosos. Algo de eso vi en España, porque hay una experiencia en España similar con algunos recicladores tradicionales que eran más de origen gitano, etcétera, y que se convirtieron en grandes potentados, digamos, empresariales. Pero aquí pareciera que había ese trasluz ya en los últimos momentos. Eso menos porque hubo una reprivatización de manera formal del servicio y un debilitamiento
de la organización recicladora. Pero son temas que quedaron allí, digamos que hacen parte de la experiencia, ya para que claro, se puede extender hacia otras formas de organización y de economía popular en la ciudad, en las grandes ciudades o incluso en el mundo rural, como el campesinado, que es donde sale precisamente este tema del populismo ruso, alrededor del siervo de la tierra y del campesino. Si la asociatividad campesina es capaz de superar y de empoderarse y de ser una generadora de riqueza mucho más eficaz que la tradicional empresa capitalista. Gracias, senador. En un negocio que hoy día es de aproximadamente 161 millones de dólares al año, de los cuales el 20% irían para la población recicladora y el 80% para estos concesionarios privados. Cuéntenos usted cómo ve hoy día el estado de cosas del modelo cuando había dos propósitos fundamentales. Por una parte, aumentar la tasa de reciclaje con un objetivo más ambiental de cara a los retos del cambio climático, y por el otro, incluir social y económicamente a un grupo de más de 14.000 recicladores. Hoy se dice que son 20.000, pero en todo caso, los retos de la inclusión derivados de las órdenes constitucionales. ¿Cómo ve usted hoy la situación del modelo y lo que ha venido siendo a partir de la última administración, que cambió de alguna manera sus objetivos? Digamos, uno piensa en basura cero, es decir, que todo se recicle, digamos, como un objetivo ya en el horizonte, que no es fácil de alcanzar, obviamente, pero era la idea, el objetivo del programa, basura cero. Y si uno le junta la sentencia de la Corte Constitucional, y es que el reciclaje debe ser de la población tradicional recicladora, que es la población humilde, 14.000 familias. Pues esas 14.000 familias estarían recibiendo un ingreso en el horizonte de 80 millones de dólares. Para las condiciones bogotanas, un ingreso relativamente importante. De hecho, implica la salida de la pobreza, que fue lo que empezamos a ver, ¿cierto? Era un poco emocionante. Entonces, los hijitos... Ahí hay una estadística que resultó de ese periodo, hecha por el DANE, y es la salida de la población infantil del trabajo. Y hay una cifra espectacular. De pronto salen 65.000 menores de edad del trabajo y nadie se explicaba por qué. Nosotros hicimos la ligazón. Estos 65.000 niños que salen del trabajo, preadolescentes, adolescentes, es la población recicladora que recibe más ingresos. Entonces puso a sus hijos a estudiar, porque antes los acompañaban en la labor diaria, y ese es un salto. Ahora, ¿qué implica eso? Que usted lo podía ver, yo me recuerdo mucho cuando empezaron a adquirir los camiones a cambio de los caballos que sacamos del trabajo animal, la vestimenta de las personas, etcétera, todo había cambiado, había una dignificación de la familia en general, de la familia recicladora. Obviamente eso de tener problemas más internos, estudios, por ejemplo, la mujer recicladora, que es una buena parte de la actividad laboral allí, sus relaciones familiares, sus relaciones barriales, etcétera. No alcanzamos a hacer todos esos estudios, pero era evidente que había un enriquecimiento relativo de la familia y que eso, mirado hacia el horizonte, las hubiera potenciado, las hubiera sacado de la pobreza, hubiera construido, digamos, una capa social interesante de emprendimiento productivo y de un beneficio. ¿Qué hubo? Digamos, había unos elementos en contra. El cambio de la Corte Constitucional. Cuando renuncia el presidente de la Corte, que ahora es el rector del externado, el señor Henao, que es el autor de la sentencia y la defiende a la mayoría allí, él es reemplazado por un magistrado conservador de apellido Guerrero, taurino, uribista,
y cambió completamente la filosofía. O sea, la Corte Constitucional dejó de ser la protectora de los recicladores y pasó a ser más bien la auspiciadora del retorno del negocio a los grandes empresas privadas. Esto le dio una tocada de muerte al proceso. Obviamente la salida de la alcaldía, pero que era previsible, y el cambio político en la alcaldía por un mandatario neoliberal. Y la institución, entonces el cambio de las reglas del juego que ya no empoderan al reciclador y todo se desvirtúa. Son los elementos negativos del modelo, porque lo extinguen, relativamente lo extinguen, obviamente la población recicladora sigue, pero ya la tesis de reemplazar el gremio formal, privado de los 4 grandes empresarios por estas miles de familias y aumentar el reciclaje paulatinamente como una forma alternativa y mucho más sana con la vida en el planeta que el enterrar las basuras en un relleno, que además está localizado junto a todos los barrios pobres de la ciudad de Bogotá, pues esa idea se suspende. Si esa idea se volviera realidad, porque hay que hacerlo, porque esto es apenas un paréntesis, el reciclaje tiene que ser, entonces habrá una discusión que empezó a darse en el tema político a nivel nacional entre si el reciclaje es para el gran capital, y este es un debate además a escala mundial, no solamente con el tema del reciclaje, sino todo lo que podemos llamar la economía verde. Si es para el gran capital, claro, ese gran capital va a levantar una bandera que llaman el desarrollo sostenible, los datos partidarios, etcétera, los de verde, pero no es más que gran capital. El ejemplo en Colombia de eso es los hijos del expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, que entre otros tenían una parte del mercado bogotano que conquistaban en las grandes zonas de producción de residuos como los centros comerciales, el aeropuerto a través de uno de sus amigos, William Vélez, además muy peligroso porque el trasegar de los residuos en el aeropuerto puede ocultar el trasegar de la droga, de la cocaína, etcétera. Un tema pues, de otro tipo. Pero digamos, si habría una disputa entre el gran capital y la organización popular. Y en eso habría, y lo alcanzamos a notar, un proceso de cooptación por el gran capital de la organización popular, vía los recicladores bodegueros, más que los recicladores de calle. El reciclador bodeguero, de ahí había un liderazgo muy importante. Estos recicladores bodegueros prácticamente vendieron, dejaron de movilizar la población, vendieron a cambio de una porción del mercado para ellos la lucha popular. Y la lucha popular entró en declive. Pero son tendencias que hay que ver, o sea, la competencia entre gran capital y organización popular. ¿Dónde está el Estado allí? Entonces el Estado estuvo en un primer lugar vía Alcaldía Bogotá Humana y vía Corte Constitucional al lado de la organización popular. Pero apenas cambió ideológicamente la Corte Constitucional y la Alcaldía, ¡frum!, se derrumbó. Así es. Se derrumbó, lo cual hace de estos asuntos eminentemente políticos. Al final, lo que determina es el poder. Creo que la organización recicladora de base, el reciclador y la recicladora de base, de calle, esto lo entendieron bien, por eso apostaron políticamente siempre a su defensa política, a su representación política en manos de las facciones políticas que apoyaron a Bogotá Humana, digamos, el progresismo y después la Colombia Humana. Eso no se equivocaron, creo que aún pasados ya los años se mantiene ese nivel de presencia política. Digamos, ya no es una población que vota por su enemigo, como sucede en tantos otros campos del país. Pero, indudablemente, si no hay conquista del poder, no hay posibilidad de una alianza
pública popular. Popular, de acuerdo. Y a propósito de ese papel que juega el Estado, senador, y de pues el saneamiento básico, que es, digamos, en el marco del derecho que está instalado esta prestación que hacen los recicladores, se ha visto hoy con esta situación de pandemia que el Estado realmente juega un papel protagónico y determinante. Sin embargo, en Colombia, quienes propugnan por esta privatización y quienes de hecho la ejecutaron con la administración de Enrique Peñalosa, privatizando inclusive el convenio de facturación conjunta, que era como lo único que permitía observar de alguna manera qué era lo que estaba pasando con los privados. Esos promotores insisten en que el modelo debe ser un modelo de privatización, en donde incluso con decretos como el 596, que es un decreto nacional suscrito por el otro Henao, que fue el que dejó en el Ministerio de Vivienda Vargas Lleras, en ese decreto lo que se hace es permitir que además de los recicladores, organizaciones de capital, organizadas como empresas prestadoras de servicios, también puedan participar de la retribución tarifaria en materiales reciclables. Lo que nosotros pensábamos era que, de acuerdo a la Corte Constitucional, pues ese material tenía que ser exclusivo para los recicladores. Entonces, digamos que existe esa tensión, hay una realidad sobreviviente que es esta cuestión del COVID, y se pone en cuestión cuál es el papel del Estado y cuál es verdaderamente el modelo que va a permitir garantizar condiciones de salubridad pública y de inclusión social. Frente a esa tensión Estado-mercado, ¿cuáles son las valoraciones que usted hace en perspectiva de las reformas, incluso legislativas, que requiere el país para que esta política pueda realmente tener vida? Por ejemplo, nosotros veíamos la gran dificultad con la ley 80 de que organizaciones populares no puedan contratar con el Estado, o la ley 142, que incluso obstaculizaba que en ciudades grandes pudiera prestarse el servicio por parte de comunidades organizadas. Entonces, ¿cuál es esa visión de las reformas que necesitamos para que políticas como Basura Cero puedan existir? Este es un tema político más que técnico. Digamos, técnicamente se demostró que se puede. La experiencia de Bogotá Humana es una demostración práctica de una serie de planteamientos que antes eran teóricos y que demostraron su pertinencia. El subsidio al transporte, por ejemplo, el consumo mínimo vital de agua potable como un derecho, gratuito como un derecho, los sistemas de prevención en salud que dieron tan buenos resultados, etcétera. Digamos, hay una implementación práctica que muestra caminos reales de aplicación, no estamos hablando de demagogias. Ahora, ¿qué posibilita que se haga un tipo de política así, o la suspenda o no se produzca? La política, el poder. Y en esto es donde en Colombia fallamos, digamos. No es la visión técnica, no es la posibilidad real, existe. Efectivamente el Estado podría ser un gran compañero, incluso aquí habría que poner otras fórmulas como la banca pública, que no existe en Colombia, pero que se podría implementar para sustituir créditos usureros que pululan en la economía popular, las formas de asociatividad que indudablemente hay que potenciar, las transferencias de saber en múltiples zonas de economía popular, en las confecciones, en el calzado, en el cuero, en las transformaciones metalmecánicas, etcétera. Puede haber unas transferencias de saber, por ejemplo, vía la instalación de energías limpias, la utilización de impresoras 3D, etcétera. Digamos, el reciclaje nos mostró un campo que puede ser ampliado en una infinidad de dinámicas: la producción de alimentos, la comercialización de los alimentos, que serían el escenario de alianzas entre el poder público y el poder popular, sin que se coopten. Esto es importante, porque una vez el Estado coopta la organización popular, desaparece la organización. Entonces, se transforma en una especie de clientelismo.
Digamos, en perspectiva, esta opción existe, es real, es posible, tiene unas tendencias. La economía popular puede derivar hacia el capitalismo, como sucedió en Nueva York, como sucedió en los burgos de las ciudades europeas, como sucedió en Japón. O puede derivar hacia un sistema muy intensivo en saberes de tipo libre, de asociatividad libre. Bueno, pero digamos, esa es una discusión que hay que tener claro. Eso puede suceder. Ahora, depende del poder. Si el poder es pro gran capital, pro gran capital, pues la alianza es Estado-Gran Capital, que es el modelo neoliberal que estamos viendo. Incluso el gran capital se vuelve capital financiero en realidad. Y usted lo ve en las normas que expidió el gobierno nacional, aprovechándose del éxito del auge reciclador. Las normas tendientes a que también el reciclaje, que tradicionalmente había sido de los pobres, se volviera del gran capital. Y el gran ejemplo de eso son los hijos de Uribe, que incluso incurren en una actividad que se sospecha de lavado de activos, de ya otro tipo, a través de las exportaciones de chatarra. Y parece son ficticias y lo que encubren es un lavado de activos de 10, 15 millones de dólares. Pero digamos, esa es la forma en que el gran capital actúa y deriva hacia una gran discusión mundial. En eso estoy trabajando un tanto teóricamente. Y es, si ya mirado el tema ambiental, del cual el reciclaje es una parte, una solución parcial, pero mirado ya el tema en conjunto, digamos, la degradación de la vida en el planeta por parte del mismo ser humano y de su modo de producir y consumir, y que nos está llevando a la extinción, como todos sabemos, vía la crisis climática. Y estas pandemias son apenas un laboratorio condensado de lo que va a vivir la humanidad en las próximas décadas. Entonces, si eso es así, ¿cómo se da la salida a eso? De una humanidad que se resiste a extinguirse. Si es por la vía del gran capital, esa es una propuesta. Es lo que se maneja en Naciones Unidas. Se mueve a través de dinámicas de mercado, como la tasa carbono, etcétera. El pensar, el ilusionarse de que el gran capital va a cambiar su racionalidad, que es básicamente ganancia y explotación del trabajador, por una lógica ambientalista. Es decir, hay un toque con la vida, así haya ganancias, reprimir la ganancia y solo ubicarla en lugares en donde el choque contra la vida por lo menos no sea tan intenso. A eso se le llama desarrollo sostenible y hay una gran apuesta mundial por eso, digamos. Pero la otra visión es si la única manera para superar este choque entre vida y mercado es superar el gran capital. Entonces esto implica otro tipo de relacionamiento entre los seres humanos. Y en chiquito, la experiencia de los recicladores de Bogotá nos mostró las dos dimensiones. El intento de cooptación y de regulación por el gran capital del reciclaje y la resistencia popular con un gobierno que en ese momento estaba al lado del reciclador popular. Al final, este es un tema de poder. Lo dirime como se dirime el poder. Es un tema de lucha política. Esta experiencia del reciclador popular se pudo dar porque había un cambio en la Corte Constitucional y porque había un triunfo electoral popular en la ciudad de Bogotá, de Bogotá Humana. Una vez ambos procesos de poder cesan y el uribismo coopta la Corte Constitucional, entre otras vía el cartel de la toga, por ejemplo, y el electorado no reacciona para defender las consultas, el proyecto popular de la ciudad y la ciudad pasa a manos del neoliberalismo,
Apenas cambia ese poder así, se destruye el proceso de organización popular del reciclador, como muchos otros. Este tema tiene que ver con el poder, la lucha por el poder. Senador Gustavo Petro, se nos acaba el tiempo. Sin embargo, quisiera hacerle esta última pregunta, aprovechando que estamos en el Tercer Canal, un aliado de Colombia Humana, y que de alguna manera ha sido este movimiento el que ha venido incorporando debates tan importantes como la agenda del cambio climático en el país. ¿Cuál es el llamado, cuál es la invitación que usted le hace a las militancias de Colombia Humana, pero también a todas las personas que están esperando de este movimiento unas nuevas propuestas de gobierno? Todo militante de Colombia Humana tiene un quehacer cotidiano, que es la organización popular y la lucha social. Sin eso no hay nada, el resto es carreta. Eso se puede volver elecciones, poder, etcétera, pues sí, pero digamos, sin esto no hay nada. Y por tanto, las organizaciones de Colombia Humana deben ser constructoras de sociedad, que al final es esto, porque lucha social y organización social es sociedad. Sociedades sin lucha social y sin organización, pues son átomos que dispersa el capital y todas estas circunstancias adversas por las que está pasando la humanidad y que ya la humanidad está captando como una experiencia vital en estos tiempos de pandemia. Entonces, digamos, el papel de Colombia Humana es el de constructor de sociedad, y eso no se hace en teoría solamente, eso se hace vía la lucha social y la organización social. Así, cuando hemos hablado de la desobediencia civil es para eso. Digamos, la desobediencia civil no es para que discutamos teóricamente en qué consiste, o enfrentándonos al uribismo para saber que ellos están asustados con la propuesta. No, la desobediencia civil. Una buena organización popular, una elevación de la conciencia ciudadana, que si no existe, entonces tampoco vamos a poder ganar el poder político. La prueba de la fuerza popular de cara a ganar el poder es demostrar que somos capaces de la desobediencia civil ante un gobierno ilegítimo y criminal. Está desarrollando el señor Duque. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Bueno, le deseo un feliz día. Estamos hablando. Muchísimas gracias, sí.